Amigos de Facebook Live, de Radio Amor 91.9, de YouTube y algunas estaciones que nos retransmiten, un placer saludarlos en esta tarde. Hoy vamos a hablar un poco sobre cómo el Señor nos dice que Jesús es fiel, ha sido fiel y su promesa de salvación es no solamente promesa, sino que es ley divina. Por eso, escuchemos qué nos dice la palabra de quienes tanto tiempo estuvieron acompañando al Señor y nos pueden dejar testimonio de su verdad. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿Nada respondes? Mira, ¿de cuántas cosas te acusan? Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con un compañero de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Pilato le respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que su envidia y por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga con el que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: Crucifícale. Pilato les decía: Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más aún: Crucifícale. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Y entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: Salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Obligaron a uno que pasaba por allí, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Le dieron de beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubiesen crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito por su causa era: El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: Fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda sobre la cruz, ahora de la cruz, para que le veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. A la hora novena Jesús clamó en gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírle: Mira, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: Verdaderamente este hombre era hijo de Dios.
También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otros muchos que habían subido con él a Jerusalén. Jesús, entonces, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándola lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponía. En esta, que es la narración de Marcos, encontramos hechos que nos dejan entender cómo a través de lo que ha sido el Evangelio, nosotros debemos aprender a conocer que si la verdad narrada por quienes estuvieron presencialmente en este lugar no nos llega al corazón sabiendo que es la verdad que el Dios eterno nos ha dejado conocer, ¿qué más podemos creer? Sabemos perfectamente que hay un ser que sobre la tierra tiene disposición absoluta. Sabemos que Él es Dios y que en su Hijo hubo el encargo para que en la perfección divina hubiese una raíz desde el punto de vista no tan limitada, en donde pudiésemos entender que podíamos ser perdonados, no por ninguna razón diferente al infinito amor que Dios ha tenido por la humanidad. Si nosotros pudiésemos hacer valer todos los honores que los reyes y príncipes han heredado en este mundo, y con sus conductas armásemos un andamio de sus obras, hallaríamos que es tanta la corrupción, los desatinos, las malas obras y perversidades que han cometido, que todos los seres humanos nos avergonzaríamos de ellos y de nosotros mismos, porque hemos dejado que sean las obras malas de los hombres que hemos elegido o que han aparecido en el poder, las que la humanidad debe hacer que paguen mucho con sus vidas, como sucedió con algunos, y que los que aún están vivos tendrían que capitular ante la justicia y ante el Señor del universo. Las obras de los hombres que han manejado el mundo son horrorosamente denigrantes, y el resultado de sus gestiones ha sido los millones de víctimas inocentes que han caído en una barbarie de dolor y de incomprensión que no tiene alcance en los niveles de la humanidad. El hombre ha sido tan perverso y desalmado que no vaciló en entregar al Hijo de Dios al martirio, y sin pensar en las consecuencias lo abandonó para que fuese muerto, cuando era la única esperanza que teníamos para ser salvos y reedificados en la verdad divina del Dios eterno. Y de esto somos culpables todos y cada uno de los seres humanos sin excepción. Y de ello tendremos que dar respuesta el día en que seamos llamados a la justicia eterna. Jesús fue llevado ante Pilatos y éste lo arrojó a las turbas de los malvados que pedían su muerte. A cambio liberó a Barrabás, que era un homicida convicto, y después de ser condenado a morir se le desnudó y colocó una corona de espinas con la leyenda Rey de los Judíos, y fue ordenado a que llevara la cruz a cuestas con la ayuda de Simón de Cirene, ascendiendo al monte Gólgota, y allí fue clavado en la cruz y levantado entre dos ladrones que igual le habían manifestado de acuerdo a lo que decían. Salvó a muchos y a él mismo no se puede salvar. Jesús habló con el Padre y a la hora sexta hubo tinieblas en la tierra y a la hora novena Jesús expiró. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fueron sus frases. Hubo una respuesta de la naturaleza en cuanto a hasta los muertos resucitaron de sus tumbas. El velo del templo se partió en dos y un soldado exclamó verdaderamente, este hombre era hijo de Dios.
cuerpo de Jesús fue colocado en un sepulcro nuevo que había en una cueva. Y Pilato se lo entregó a José de Arimatea. Él, envolviéndolo en una sábana nueva, lo colocó ante la mirada de muchos, y una piedra rodó para sellar el sepulcro, y el género humano dejó que Jesús muriera en manos criminales, y nadie dio una voz de rechazo ante tan gran ignominia. Es verdad que nosotros, como seres humanos, no solamente desde el punto de vista actual, sino desde toda la humanidad, en manos de los que tienen el poder no valemos absolutamente nada. En aquel tiempo, cuando era Jesús quien pregonaba su doctrina, eran muertos todos aquellos que en algún momento creían y se acercaban a él. Hoy en día lo hacemos entre nosotros mismos. Queremos quitarle todo a los demás. No dudamos en matar, en asesinar, por robar una bicicleta, por robar un coche, por quitar una cadena del cuello de una mujer. En fin, son tantos y tantos los crímenes que comete la humanidad que francamente no hay absolutamente nada que pudiera hacer válido el perdón de nuestros actos. Pero tenemos un creador que nos ama y que nos ha amado siempre. Y Él nos dio esa esperanza en Jesús para que, habiéndolo nosotros muerto, como lo hicimos, se convirtiera en nuestro propio Salvador. Y si nosotros reflexionamos ese sacrificio, entendamos cuál es la esencia del amor que verdaderamente existe, como es el de quien da su vida por quienes Él ama. Vamos a hablar un poco sobre la continuación de nuestro programa de hoy, que lo estamos pasando hoy y mañana, y que va a hablar sobre cómo fue que el ejemplo para evitar de Balaam nos deja una enseñanza que, de acuerdo con el Señor, nos brinda oportunidad para que reflexionemos en gran medida conforme es su voluntad. Después de unos segundos volveré con ustedes. Hablemos de Balaam y cómo puede ser él el ejemplo que nosotros debemos evitar. Parece que Balaam se puso a favor de Dios. Solo dijo su palabra y aunque fue con los príncipes de Balac, solo dijo lo que Dios quiso. No se desvió de él. Uno podría preguntar por qué. Segunda de Pedro, así como otros pasajes, lo presentan como un ejemplo que hay que evitar. Seguro que querría ir y tal vez tenía los ojos puestos en los regalos ofrecidos. Así parece que no se desvió de lo que Dios le dijo y finalmente se fue al lugar con las manos vacías. Obedeció a Dios a pesar del hecho de que eso significaba la pérdida de los regalos y recompensas que le habían prometido. ¿O no era así? Se menciona a Balaam como un ejemplo que se debe evitar en 2 de Pedro, en Judas y en Apocalipsis. Parece ser injustificado por los registros que hasta ahora vemos, pero mientras vayamos avanzando y descubramos qué dice Números 25. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de los dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo de Balaam, de Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno y aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Y murieron en aquella mortandad 24,000. ¿Cómo sucedió que las mujeres de Moab sabían cómo seducir a los hijos de Israel? ¿Cómo es que sucedió que vinieron, les hicieron cometer fornicación, los invitaron a sus sacrificios y los hicieron postrarse frente a sus dioses falsos? Dios estaba molesto.
Su ira se encendió y 24.000 israelitas perdieron la vida en la plaga que le siguió. ¿Quién inventó los planes que trajeron tal destrucción a Israel? Apocalipsis 21, Apocalipsis 2, 14 nos da la respuesta. También vemos en Números 31 y vamos a leer estas dos citas. Les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaán, ellas fueron causa de los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Y Apocalipsis, el Señor hablando al ángel de la iglesia de Pérgamo, dice: pero tengo en pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. El maestro que enseñó a Moab cómo hacer tropezar a Israel fue Balaam. Ya vimos cómo se llamaba la atención, cómo le llamaba la atención los regalos y los honores. Por eso Pedro en su segunda epístola nos dice, en el capítulo segundo, el verso 5, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta. Hasta el tiempo en que nosotros podemos leer en Números 24, Balaam era un profeta de Dios, era un vocero de Dios, andaba por el camino correcto, pero no fue hasta el final. Él eventualmente lo traicionó y se descarrió porque amaba el premio de la maldad. Empezó bien, pero tuvo un final horrible. No solo es importante empezar en el camino correcto, también es muy importante mantenerse en el final, hasta el final. Balaam tropezó bien, pero no continuó bien. Al final los israelitas lo mataron cuando llegaron a Mediam. En el registro de su muerte, que está en Josué 13, ya no se le llama profeta, sino adivino. Empezó como profeta, un vocero de Dios, pero terminó como adivino, un enemigo de Dios. Balaam pasó a ser un vocero de Dios a falso maestro que hizo tropezar a los hijos de Israel. Andaba por el camino correcto, pero se desvió y se descarrió. Tal vez esa es la razón por la cual es mencionado 3 veces por diferentes escritores en el Nuevo Testamento como un ejemplo que se debe evitar. Ya hemos visto el ejemplo relevante de Apocalipsis y aquí van las versiones que nos presenta Segunda de Pedro y Judas, para que las entendamos, para que podamos conocer un poco en detalle. Textualmente nos dice: han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y después Judas nos dice: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos dos autores, Pedro y Judas, se refieren a aquellos que siguieron el camino de Balaam. ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo era esta figura del Antiguo Testamento que se relaciona con esta era de la gracia? Las respuestas a las Escrituras, empezando por segunda de Pedro, nos hablan de las palabras que detonan ellos y regresan al primer verso donde leemos: pero hubo también profetas falsos entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán abiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería
de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué son los falsos profetas? ¿Cómo debemos nosotros rechazarlos y cómo debemos en todo momento estar fuera de su línea de acción? Veamos en claro el origen, y esto nos hace obvio cuando leemos también en Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Segunda de Pedro nos dice, han dejado el camino recto y se han extraviado. Y más adelante, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos, son vencidas. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Si nosotros entendemos un poco al respecto, tenemos que mirar que estas personas eran gente que el Señor había comprado. Eran gente que había escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y del Salvador Jesucristo. Habían conocido el camino de justicia y el santo mandamiento les había sido dado. Habían comenzado el camino recto, lo cual a su vez significaba que caminaban en él. Los falsos maestros que la palabra de Dios habla aquí no son incrédulos, sino creyentes, y para ser precisos, empezaron como tales. Señor, ¿qué tiene todo el conocimiento a quienes, para que más estas personas que han sido compradas por el Señor y a quienes el santo mandamiento les había sido dado, cómo es posible que Balaán empezara por el camino correcto, pero lo dejaran y se volvieran y convirtieran en falsos maestros, trayendo herejías destructivas y explotando al pueblo de Dios mediante palabras engañosas? Si creemos que el tema de estos falsos maestros no es para ponerle mucha atención, porque después de todo no hemos visto a muchos abiertamente negar al Señor que los compró, estamos equivocados. Dios dedicó mucho de lo que dice segunda de Pedro y casi toda la epístola de Judas al tema de estos impostores. Este es más bien un tema donde la palabra de Dios dice, debemos estar con atención. Por eso segunda de Timoteo nos habla, procura con diligencia presentarte al Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nuestro trabajo, dividir la palabra de verdad correctamente. Y sin un fuerte fundamento en ella, será imposible ser protegidos por los falsos maestros que andan por ahí. Segunda de Pedro otra vez nos dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal a las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no propician juicio de maldición contra ellos mediante el Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecen en su propia perdición, recibiendo el galardón de injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estas son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen un corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Esto es lo que nosotros debemos mirar con detenimiento y hasta donde nos sea posible
alcanzar a conocer qué es lo que el Señor nos propicia para que aprendamos. Entendamos que nada de lo que está escrito en la Biblia puede ser negado y mucho de lo que nosotros como seres humanos tenemos y guardamos en nuestra mente y en nuestra conciencia está fuera de lo que es la palabra. Por eso, animémonos a buscar la realidad de la verdad, esa única verdad de la cual Jesús, por la cual Jesús dio su vida y propició que nosotros fuésemos salvos en su amor, en su generosidad y gracia. En unos segundos regresamos para que oremos y le demos gracias al Señor. Señor Santo, Dios eterno, misericordia, Dios de bondad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Alegra nuestras vidas brindándonos, Señor, el perdón de nuestros pecados, lavando nuestra inconsistencia y nuestra maldad, limpiándonos de toda la podredumbre que nos acompaña y haciendo, Señor, que podamos entregarnos frente a ti conforme tú quieres que lo hagamos. Danos la fortaleza, Señor, borra de nuestro placer, de nuestra frente, de nuestra presencia, todo lo que se oponga a que nosotros podamos hablar abiertamente de tu palabra. Danos, Señor, la tranquilidad absoluta de estar obrando conforme tú lo quieres y como tú lo mandas. Límpianos, Señor, nuestro cuerpo para que solamente tu palabra sea edificada y sea en todo momento proclamada, Señor, para que solamente tú recibas el honor y el agradecimiento de quienes en algún momento la hemos escuchado y la estamos pregonando. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Una bendición para todos, una oración para todos también. Que Jesús viva en tu vida y sea el Señor y guía en cada paso que des buscando su camino. Que te permita ver y conocer de su majestad soberana. Entrega tu vida a Jesús y encontrarás la verdad revelada. En él hallarás sabiduría y perfecta armonía contigo mismo, con tu familia, con tus seres queridos, con tus hermanos y semejantes. Acércate y reconcíliate en el amor de Jesús, eres tu Salvador eterno. Si tienes preguntas, por favor, utiliza Camino de Vida con GB @gmail.com o puedes llamarnos al 225-725-3646. Esperamos que tengas un lindo día, que haya paz, alegría, tranquilidad, mucha paciencia, felicidad y confianza y por sobre todo fe y amor en Cristo Jesús. Les deseamos un feliz fin de semana. Dios los bendiga a todos y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias.